Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en este día, en este miércoles de podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio y como siempre vamos a comenzar con los saludos. Vamos a saludar a nuestra queridísima amiga, compañera, copodcastera, coprotagonista, lo que ustedes quieran, Mitzi. ¿Cómo estás? Hola Kevin, qué bueno saludarte a ti y a todos nuestros amigos de La Manzana Envenenada. ¿Olvidaste mencionar el nombre del programa? Sí, cierto, nos llamamos La Manzana Envenenada. Es que de repente se me va la onda. Ah, pues qué bueno volver a estar aquí con ustedes un día más. Sí, ya sabemos que lo subimos el miércoles, pero usted lo puede escuchar el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el día que quiera, las veces que quiera, en el momento que se le dé la gana, cuando se bañe, cuando se despierta, cuando coma, cuando corra, cuando cocine, en fin. El chiste es que nos escuche y por supuesto, pues que lo comparta, le dé like y pase un momento campechano. ¿Y dónde le va a dar like? En nuestras redes sociales, Ah, claro sí, en que nuestras sí. redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Instagram. Aprovechando que ya lo mencionamos, nos pueden encontrar en Facebook como La Manzana Envenenada Podcast y en Instagram nos pueden encontrar como La Manzana-Envenenada 2113. Y aparte, digo, nos puede dar nos puede dejar su comentario en YouTube, nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast Apple y Podcast Buzzsprout. y vos, pero ¿qué es eso? Es otro lugar donde... ahí es donde subimos los Ah, podcasts. no, pues sí. Bueno, ahí principalmente se suben y ya después se distribuyen en las plataformas ya mencionadas. En YouTube aparece en el canal de Descartes Studios. Ahí nos puede escuchar y nos puede... Bueno, no nos puede ver, pero nos puede escuchar. Claro que sí. Si es que no tiene Spotify ni Apple Podcasts. Y bueno, Mitzi, pues... ¿Cómo te ha ido? Pues todo muy bien, todo fluyendo, todo caminando, todo marchando muy bien. ¿Y a ti qué tal? Pues muy bien, digo, salvo que ha habido contingencia ambiental, Ay, pero sí, bastante interesante ese sí, asunto. sí, no, como que se están haciendo trabajos para que ya no haya automóviles en las calles y que se cambien a otras opciones, pero pues está medio complicado porque ahí hay una mafia, pero bueno, esos son otros temas. En fin. Y Mitzi, esta semana de qué les vamos a hablar. Pues como todos ustedes saben, hace un par de domingos, para ser exactos, el primer domingo de mayo, el primero de mayo, pues sí, Ajá. celebramos un día más del Día del Trabajo, esta actividad a la que la mayoría de los mexicanos o la mayoría del mundo, la mayoría de las personas nos dedicamos día con día a laborar, a sacar dinero para comer, para vestir, para todo este rollo, ¿no? Y desde toda la historia de la humanidad, pues ha habido trabajo. Siempre Me pegué. Sí, continúa. siempre hemos trabajado para adquirir todos los bienes, servicios que necesitamos, pero resulta que, pues bueno, ha habido una gran cantidad de avances en cuestiones laborales y es justo de lo que vamos a platicar, del trabajo, de si el trabajo pudiera considerarse como una nueva manera de esclavitud o simplemente, pues, es una actividad que nos gusta. ¿Tú qué opinas? Pues mira, es muy importante que tengamos en cuenta que el trabajo ha sido una actividad que ha persistido en toda nuestra historia. Entonces, cuando empezaron las primeras civilizaciones, las actividades primordiales que tenían estas civilizaciones era la agricultura, la ganadería, nada más que en ese caso no había como tal una retribución por su trabajo. Ya cuando vamos a las épocas feudales, cuando ya hay un rey, ya hay una, ¿cómo se le llama? Oligarquía. Sí, ¿no? Ujú. Una oligarquía, que hay un rey, que están los sacerdotes, o sea, que está el clero y que está pues ahora sí que el pueblo. Entonces, a partir de ahí ya es como que mientras los campesinos están trabajando en las tierras de estos feudos, se les da como esta parte de que puedan estar en su casa y que ese tributo se lo den al feudo y bueno, el feudo pues de alguna manera comercie con eso.
Ya después, cuando empieza esta parte del capitalismo como lo conocemos hoy en día, que bueno, que se ha ido transformando, ya es cuando el trabajo se le da un pago, pero en esos tiempos, pues en los principios del capitalismo, pues no había como tal una retribución propia o justa de su trabajo. Entonces, se dice, o algunos estudios sociológicos e históricos mencionan que pues el trabajo se ha ido transformando y que sí, de alguna forma es como una especie de esclavitud, pero con prestaciones y con un pago. Exacto, sí, porque justamente lo que mencionas es muy importante de cómo es que hasta el trabajo ha evolucionado, ¿no? Primero empieza como una necesidad de adquirir ciertos servicios y productos y era pues nos podemos remontar a los principios de la economía cuando hablábamos del trueque, ¿no? De que pues a lo mejor tú tenías semillas, yo tengo madera y si tú necesitas madera, yo necesito semillas, hacemos un intercambio y todos encontrábamos la felicidad plena, ¿no? Así es. Pues no podríamos llamarlo trabajo como tal, porque era simple y sencillamente suplir las necesidades que teníamos de manera individual y posteriormente en conjunto. Pero justamente ya tocando pues las primeras civilizaciones, pues ya entramos primero a esta parte de la esclavitud, ¿no? El hecho de que las personas hicieran cosas por ti cuando tú tenías una posición bastante elevada dentro de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, como lo que mencionabas, el clero, el ejército, el rey, ellos eran los que pues esclavizaban a la gente para que realizara las cotidianas tareas que ellos no querían hacer. Así es. Y que a día de hoy todavía se sigue replicando. O sea, inclusive si bueno, ya vamos a entrar en temas más, Profundos. más profundos. Si tú te das cuenta, los países de primer mundo lo que hacen es que, y esto se sabe, y a lo mejor usted dirá, "Ah, ¿cómo?". Pero los países de primer mundo lo que hacen es que, sí, a lo mejor tienen los medios para producir, pero de donde sacan los insumos son de los países que son de tercer mundo. En este caso, por ejemplo, ahorita lo que se está peleando de litio, pues sí es un recurso muy necesario para los aparatos electrónicos. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que comercia con esos países que tienen litio. Aquí a lo mejor tal vez no tengamos mucho, pero el principal exportador de litio es Australia. Entonces, Australia con estos minerales que tiene en su región, pues los comercia con Estados Unidos y Estados Unidos transforma estos insumos y ya los vuelven los productos que nosotros pues consumimos, como las computadoras, los celulares, los cargadores. Entonces ellos amasan su riqueza, ya entramos en temas más profundos, amasan su riqueza y entonces pues realmente la verdadera porción que se queda a Australia, pues pon tú que es un 10%, así un estimado, y pues todo el 90% se lo queda a Estados Unidos y de esa forma es como estos países de primer mundo pues están en grandes economías y en grandes tecnologías. De esa forma es como funciona la economía mundial. Pero pues pero viene esta parte de que tienes que aprovecharte del otro país. Digo, en ese aspecto pues es todavía como justo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero si nos vamos como más profundo a la historia, pues nos daremos cuenta que a veces luego por medio de estos acuerdos o por medio de estas leyes se hacen como reformas para que vengan los países y pues exploten nuestros minerales, nuestros recursos y se los lleven a sus países. Pero bueno, esos son temas Podcast. de otro podcast, Eso les corresponde a nuestros amigos de Quiero expropiar el mundo. de duques y campesinos. Eso que sí, campesinos. Entonces, pues de esa manera es como funciona o ha funcionado el trabajo. Y pues ya sí, trasladándolo un poquito más a nuestra realidad, nosotros pues hemos fungido como engranes en esta sociedad y que hemos hecho funcionar esta economía. A lo mejor tal vez no con funciones ¿cómo te diré? Específicas. Tan específicas, pero sí desde pequeños se nos educa que pues primordialmente tenemos que trabajar, ¿no? Sí. Todos los niños tenemos conciencia de que tenemos que trabajar. Y de hecho, fíjate que es muy curioso.
Porque Ujú. si te das cuenta, los niños siempre juegan a que trabajan, ¿no? A que son bomberos, policías, a que juegan a la maestra, al doctor, o sea, juegan a que trabajan. Así es. Y cuando crecen, pues ya no quieren trabajar. No, ya no quiero trabajar. Ya trabajé de chiquito. Ajá. Fíjate que en algún momento una anécdota que se me viene a la mente fue que, ¿sí te acuerdas de estos productos que sacaba Mini Alegría? Ah, sí, Que sacaba que las gomilocas, que los, el laboratorio. el Ujú. laboratorio de raspados y así. Bueno, pues en algún momento se me ocurrió que le pidiera eso a los Reyes Magos y que de esa forma yo pudiera hacer mis gomitas y las vendiera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues era una buena forma de ganar dinero. Ajá, pues al final de cuentas era una forma de ganar dinero, pero sí te das cuenta cómo es que desde pequeño se nos educa para que funjas como un, ahora sí que un obrero más. Pues es crudo la realidad, pero pues es así, o sea, al final de cuentas, como lo mencionamos, desde nuestra historia se nos ha mostrado que el hombre, bueno, el hombre y la mujer siempre ha trabajado y que solamente fue a partir de los años 50 cuando se empezó a ver a un lado más como este como que una manera de vivir más del lado del ocio, ¿no? O sea, que te vendieran pues productos que te duraran toda la vida, que te vendieran así algunos paquetes para que te fueras de vacacionar, porque ya veníamos de pues de unas guerras, ya veníamos de un momento muy difícil y pues ya era momento de que el hombre pues estuviera flojeando. Pues no flojeando, pero por lo menos sí para tener una pequeña distracción entre todos los sucesos que estaban ocasionando pues los diferentes conflictos bélicos que hubo desde 1910 hasta 1950, ¿no? Más o menos por ahí así. Si quieres, vete más lejos, pues, hasta la misma Biblia dice, le condena a Adán cuando los expulsa del paraíso, los condena y le dice, y por tu sudor y por tu trabajo vas a comer. Y desde ahí ya empezamos a trabajar, y desde ahí empezamos en el jale. Sí, No, o sea, pero o sea, es una referencia estamos trabajando. desde cuándo estamos trabajando, ¿no? Desde, pues, vamos a decirlo, desde nuestras primeras épocas. O hasta inclusive cuando cazábamos un mamut, ese mamut que todos tenemos que luchar, no por un conejo, sino por un mamut. Porque usted debe cazar un mamut. Así es. Si no ha cazado un mamut, Está todavía está a tiempo. perdido. Está perdido. Luche por su mamut. Ajá. Le ofrecemos este producto, este programa piramidal. No, no es cierto. Este programa piramidal. Para que vaya por su mamut. Ajá, para que vaya por su mamut. Solamente tiene que depositar 5,000 pesos Y meter a 4 personas. y meter a 4 personas. No caiga en esos fraudes, ¿eh? No Ay, caiga. porque ahí no va a cazar un mamut. Ahí va a cazar usted una deudísima que luego para que salga de ahí va a estar canijo. Así es. Entonces, em, seguíamos con esta parte de que los niños, pues, desde pequeños se nos educa y, y pues, no es que sea algo grave, pero sí pues, te va formando el sistema. Sí, básicamente. Básicamente te va formando todo lo que ocurre a tu alrededor durante toda tu vida. O sea, realmente el hecho es que te preparan para cosas de adulto siendo aún muy pequeño. Sí, porque lo más valioso para las empresas es su mano de obra. O sea que si usted cumple con todos los requisitos que requieren de su mano de obra, pues lo aceptan y usted trabaja. Y así es como ha funcionado el mundo. Y si no le gusta, pues, híjole, se puede cambiar de planeta. No, no es ni aunque se cambie de planeta, ¿eh? Si se cambia de planeta igual se va a instaurar otro sistema o a lo mejor el mismo sistema que estamos viviendo ahorita. Que de alguna manera como que se ha degenerado un poco, ¿no? Sí, Como que digo, más allá de que está la inflación y cuánto las cosas cuestan o cuánta demanda hay, pues sí hay algunas cosas que sí están medio, pues caras, ¿no? Como por ejemplo el jitomate. bueno, aparte, no, bueno, yo me voy un poquito más caro, ¿no? O sea, eso es como que dentro de la canasta básica. Los tenis. Es que hay cosas que no necesitamos. También hay que reconocer que muchas veces todo lo que trabajamos lo usamos en cosas que, pues, o sea, sí necesitas unos tenis,
pero no es como que necesites una marca de tenis en específico. Sí, se le llama fetichismo. No es cierto. Bueno, sí, se le llama fetichismo de las mercancías. O dirían comprar a lo bruto. Ándale. Pues sí, realmente pagas por la marca. Sí, sí, de hecho lo mismo pasa cuando vas a un restaurante o cosas así. O sea, lo que estás pagando es el lujo del renombre del lugar, porque pues prácticamente pues no es como que haya una gran diferencia si vas a una cocina económica a si vas a un restaurante. Es comida, ¿no? Pero, a ver, Mitzi, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Tú cuándo fue que empezaste a trabajar? ¿Cuándo empecé a trabajar? Pues es que no sé si se le puede considerar trabajo al hecho de que hubo un tiempo que en la secundaria vendía dulces. Pues es que también persiste esa parte del trabajo informal y el formal. El Sí, informal, pues es el que tú los vendes los changarritos. changarritos, ¿no? Que tú vendes dulces, que vendes así algunas cosillas. Y ya el trabajo formal, pues ya es donde te dan tus prestaciones, firmas, te debes a una empresa, te dan tu prima vacacional, te Tu dan tu sobrina. aguinaldo, te dan tu aguinaldo, pues te dan tus prestaciones y tus servicios médicos. Pero a ver, eh, ¿cómo fue que comenzaste este trabajo informal de vender dulces? Pues necesitaba dinero Ajá. y pues mis papás obviamente siempre me han dicho que pues, si quiero dinero pues no es necesario que tenga que trabajar, ¿no? Ujú. Pero pues a mí se me ocurrió empezar a vender dulces y entonces los llevaba a la escuela y pues ya, los vendía y pues sí, sí se juntaba un buen dinero. Ahí tuviste un pensamiento de tiburón. Viste una necesidad y la supliste. Claro que sí. Y obtuviste ahí pues una retribución por esa demanda. Sí, me compré unos tenis. Te compraste unos tenis. ¿Qué Sí, tenis te me compré compraste? unos tenis. No me acuerdo qué marca eran, pero me compré unos tenis. Órale, qué padre. Ujú. Fíjate que yo, a la edad de 8 años, un tío vendía dulces así a granel. Igual mi mamá. Y entonces, en algún momento me dijeron, no, pues ponte a vender y pues ahí sacas pues para lo que quieras, ¿no? Y entonces, durante un tiempo estuve vendiendo dulces ahí por donde vivía antes. Entonces, a la hora de que vendía, pues les vendía como que la mentira de, es que es para mi escuela. Y sí me compraban. Es que sí, ya cuando pones ese... no soy delincuente ni mucho menos, soy estudiante, necesito recursos para comprar un libro de medicina, cuando en realidad estoy estudiando una ingeniería. Entonces, a partir de ahí fue cuando comencé a ser parte de ese engrane llamado capitalismo. Sí, o sea, todo empieza por una necesidad. Ajá. Nada más que pues esa necesidad la disfrazamos de dones y talentos y entonces es cuando tienes que decidir en estudiar una carrera para dedicarte a eso. A ver, ¡Oh! a ver. ¿Cómo? Sí, Me dejaste anonadado. sí, yo también. Ajá, Sí, o sea, se cuenta, vas creciendo y vas viendo tus actitudes, ¿no? ajá, Para tus aptitudes, sí, para qué eres bueno. ok. Y conforme a esas aptitudes, en algún momento de tu vida, en la escuela o la misma sociedad te va a decir, ok, llegó el momento de que elijas a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida, Ok. ¿no? Y entonces conforme a eso dices, bueno, a mí me gusta hacer videos, puedo estudiar cinematografía o puedo estudiar diseño gráfico o puedo estudiar, no sé, Ujú. con esa certeza de que a eso te vas a dedicar por el resto de tu vida y que pues eso te va a traer las ganancias y las cosas que tú necesitas. O sea, es como un trabajo, pero ahora a través de las habilidades que tienes. Ah, bueno, eso que tú mencionas se le llama superestructura. ¿Qué es eso? Es algo que explica Marx en el capítulo uno, en el capítulo uno del tomo uno, Verso 4, página verso 7. 4, página 9 del Capital, que menciona que bajo los medios que tú tienes es como tú te vas a ir formando y cómo es que tú vas a, mm, a decidir sobre esa carrera o a lo que te quieres dedicar, pero va más por los medios. Entonces, lo que tú mencionas, como tú dices, tus dones o tus talentos, o también tiene que ver mucho sobre tu estado socioeconómico. Entonces, a partir de ahí es como tú te vas formando. Digo, a lo mejor tal vez no siempre tiene que ver mucho tu estado socioeconómico, porque al final de cuentas, pues con el paso del tiempo ha ido cambiando y
pues, muchos se han ido integrando a diferentes profesiones. Como lo habíamos mencionado, que en las ingenierías pues no había mujeres. Y entonces con el paso de los años, las mujeres se han ido integrando a esta rama y ya ha habido más presencia de mujeres. Digo que si tú te vas al ESCOM, pues no vas a encontrar Sí, sí hay. poquitas. Pues en todas las ingenierías hay poquitas. Ajá. Entonces, eso lo explica Marx en el Capital, para que veas que sí voy a mis clases. Bravo, Bravo. bravo, sublime, excelso, maravilloso, magnífico, qué mentada de madre. Aleluya, sí pone atención el muchacho. Así es. Gracias a la maestra Cleotilde por habernos prestado el libro. Gracias, profesora. Nada, es cierto. No, fue un profesor llamado Felipe. Felipe. No, mentira, no fue Felipe. Ah. Fue un profesor, no me acuerdo su nombre. Guillermo. Sí, llamémoslo Guillermo. William. William Shakespeare. Entonces, de esa manera es como tú mencionas, tú eliges una profesión, pero en algún momento llegué a leer de Anthony Giddens en la introducción a la sociología, que mencionaba que es como relacionado a, y para que no se quede y le dé un poquito más de retroalimentación al último punto, que muchas veces pues te vas con la finta de, no, pues es que voy a estudiar, no sé, vamos a ponerlo en este contexto, ¿no? Voy a estudiar sociología. Tú cumples con los requisitos, eres blanco, vienes de una familia socioeconómica media alta, eres inglés, eres estadounidense, ¿no lo cumple? Entonces no es un sociólogo. Bueno, según ese libro, pero al final de cuentas, como te lo digo, va cambiando ese aspecto y pues como que como que vas entrando a esferas laborales, aunque en algún tiempo no había presencia de, como por ejemplo, pues tú eres el claro ejemplo. ¿Yo? Sí, ¿Yo por qué? pues digo, teniendo este atrevimiento, Sí, atrévete. claro, teniendo este atrevimiento, pues tú marcaste como esa pauta en la universidad que fuiste, que siendo discapacitada, entraste a una esfera donde a lo mejor no hay tanta presencia. No hay tanta presencia de discapacitados, pero pues tú marcaste ese inicio de que sí se puede y que pues... Bueno, quizá ahí donde me desenvolví, pues no había tantas personas con discapacidad, pero obviamente pues sí. Pero fuiste la primera. Ajá. Y bueno, que en otras instituciones no se da eso, ese fenómeno. Es un fenómeno muy interesante porque fíjate que ya que tocaste el punto sobre esto de las discapacidades, Ujú. no siempre las instituciones todas las instituciones, tanto las instituciones educativas como las instituciones para encontrar un trabajo, no siempre tienen la apertura para que una persona con discapacidad pueda integrarse a la vida laboral. Aquí en México. Aquí en México. Eso es una realidad muy triste porque hay muchas personas con distintas capacidades diferentes o discapacidades que saben hacer muchísimas cosas, que se preparan, que estudian, que hacen muchísimas cosas, ¿no? Que pudieran tener un buen trabajo y que las mismas empresas les cierran las puertas por no saber cómo tratarlos o no saber pues qué hacer, ¿no? Con estas personas. Las empresas ni siquiera están adaptadas o preparadas para que las personas se adapten. Por ejemplo, hace poco platicábamos acerca de qué pasa si entras a trabajar a un lugar de computación, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, para una persona, para mí, con una discapacidad visual, es difícil porque yo no sé manejar una computadora, a menos que tenga un programa especial que sea parlante para que me lea todo lo que hay en la pantalla de la computadora. Pero ¿cuántas empresas en realidad están comprometidas con tener este tipo de equipos para que una persona se pueda integrar a la vida laboral en ese ámbito? Sí, tienes razón. Digo, aquí en México, y no solamente con las personas con discapacidad, sino en general, digo, al final de cuentas, la función de las instituciones educativas es formar nuevos profesionistas, pero no solo eso, sino inclusive a veces formamos profesionistas y no hay plazas o no hay trabajo. Digo, Sí, siempre no ha habido trabajo. Eso sí es una realidad. Digo, con los años el trabajo, pues sigue ocupado por las mismas personas que pues no tienen ese atrevimiento de dejar de trabajar porque como toda tu vida te enseñaron a que tienes que trabajar y cuando tienes el momento para poderte jubilar, no sabes qué hacer y lo que haces es volver a trabajar poniendo un negocio,
Que eso más adelante lo iremos como desmenuzando, esa parte de cómo es que, pues, en toda tu vida, pues, trabajas y no hay un momento en el que te digan, oye, brother, descansa. Y bueno, y eso igual también va muy ligado a nuestra cultura, que no siempre pues nos han enseñado como a descansar, sino nos han enseñado trabaja, trabaja, trabaja hasta que te rompas el lomo, hasta que tengas esos tenis. Es que el problema es que tampoco tenemos la cultura del ahorro y por eso Ah, tenemos que trabajar de sí. más. Fíjate que en Estados Unidos y en los países pues anglosajones sobre todo, Ujú. pasa un fenómeno muy interesante que es justamente esta parte de que durante toda tu vida tú puedes, durante toda tu vida laboral sobre todo, puedes adquirir un seguro en el que tú vayas ahorrando para cuando llegues al momento de tu vejez, puedas vivir de ese seguro. Por eso es que si tú vas a Cancún o a playas así, te vas a encontrar muchas personas de la tercera edad que ya son jubilados y que pues ahora ya disfrutan de su trabajo, ¿no? Y está muy padre porque justamente pasa eso, ya te dedicas a descansar, dices, ya trabajé, ya tengo lo que quiero y ahora sí a gastarme mi dinero que con tanto esfuerzo junté. Y aquí en México, desafortunadamente, nunca nos enseñan que tenemos que ahorrar para las cosas verdaderamente importantes, como pues no sé, a lo mejor si planeas en un futuro casarte, si planeas en un futuro tener un hijo, o sea, no te enseñan a ahorrar. Hasta que tienes el problema encima o hasta que tienes la situación, es cuando ya dices, híjole, este, tuve que haber ahorrado, ¿no? Sí, digo, fíjate, a mí desde pequeño, pues sí me metieron como la idea de ahorra, ahorra. Y digo, sí, tuve ahí un ahorro, pero pues me pasó lo que injustamente ocurre en la vida real, ¿no? Que pues el banco te dice, yo te guardo tu dinero y ya, se lo gastaron. Se metieron en una pirámide. Ajá, se metieron en una pirámide. No, no es cierto. Pero sí, pues ese ahorro desapareció. ¿Quién sabe por Según qué? yo tenía 700 pesos. Ujú. Pero pues ya, 700 pesos, quién sabe Se qué pasó. convirtieron en bitcoins. Ajá, se convirtieron en bitcoins o un cerealito o un champú. Bueno, en algo se habrá gastado, ¿no? En Un la saludo al casa. banco. Un saludo al banco. Pero ya ahora, ya a mis 21 años, pues sí, como que ya entra esa parte de, oye, pues ahorra, no siempre vas a ser joven. Porque nos vamos con la idea de, pues vive hoy y mañana quién sabe, ¿no? Pero nunca nos planteamos el, bueno, a ver, ahorro y el quién sabe, pues no, pues ten por seguro que vas a estar bien o vas a estar vivo. Y al final de cuentas, pues ya ese dinero, pues se lo dejas a alguien. Digo, ya en el modo que vivimos, pues ya, uno nunca sabe si está o no está. Claro. Pero no tener esa idea de, no, pues hoy me lo gasto en un pomo, o me lo gasto no sé, en cigarros o en ropa. O a lo mejor sí, digo, está bien que de vez en cuando pues te des un lujito con el dinero que trabajas, ¿no? Sí, pero Pero no. uno. Es que igual, también tenemos mucho ese rasgo de ser gastalones. Y a lo mejor van a decir, no, yo no, pero pues en algún momento de nuestras vidas lo fuimos. Que es como tú dices, no está mal que te compres unos tenis o una prenda de ropa, pero ya que sobrecargues tu tarjeta de crédito o que lo que te ganaste te lo compres en algo pues novedoso, pues ya no, porque al final de cuentas entra ese juicio de decir, ¿lo necesito? Sí, o me va a servir, o ese juicio, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo adquirí mi teléfono, pues yo lo vi más por el lado de, bueno, independientemente de la comunicación o de las redes sociales, ahorita que en ese tiempo estaba en pandemia, pues sí era un equipo extra para poder tomar mis clases. Y que muchos a lo mejor tuvieron que adquirir un equipo o que algunas instituciones como que les prestaron ese equipo. Pero pues sí fue como algo muy primordial pues para lo que fue la pandemia. Y sí. Y sí, 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 o sea, por eso te digo, básicamente sería como basarnos en las necesidades que tenemos antes de adquirir un producto. Ajá. Porque a veces tenemos productos a lo loco. Y bueno, también gastamos el dinero en vicio. Dicen una frase muy buena por ahí, Ajá. que como ganas, gastas. Ajá. Y es que sí es cierto. Sí es cierto. O sea, si una persona promedio que trabaja en un buen trabajo donde gana muchísimo dinero, pues no se va a ir a vivir
pues a Tepito, ¿no? Porque ¿Por pues, qué tiene de malo el Tepito? pues porque pues te alcanza para comprar, para pagarte un departamento de 20 metros cuadrados en la Condesa. No, pero también igual tiene que ver mucho con quienes habitan. Porque a veces luego, fíjate, aquí en la Ciudad de México hay un tema sobre las unidades habitacionales que siguen construyendo, a pesar de que ya hay algunos lugares donde no deben de construir, pero siguen construyendo y te los venden a unos precios excesivos. Sí, Pero el problema es que la constructora no aplica como tal pues el material necesario. Por ejemplo, ahorita bueno, que se vivió hace mucho tiempo, en el 2017, lo del terremoto, ¿cuántos edificios nuevos no se cayeron? Y pues muchos como que metieron una para de, a ver, pues si yo pagué 1 millón de pesos y se destrozó mi departamento, pues como que ahí, pues, pues pudo haber estado en peligro mi vida. sí, o sea, ¿qué me están vendiendo? Y es Ajá. que tampoco nos ponemos a investigar en dónde vamos a comprar. Y bueno, Decimos, pues está bonito, me gusta la zona, está cerca de Chedraui. ajá, está cerca. Y bueno, el aumento de la plusvalía. Pero bueno, esos son otros temas. Sí, pero el Eh, chiste es que como ganas, gastas y pues que pues sí, hay que saber moderar para disfrutar bien el trabajo, porque también otra cosa es que trabajamos mucho, ujú. por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, mis papás, pues ya los dos están jubilados, pero ahora ya quieren convivir con sus hijos que ya crecieron, ¿no? ¿Ahí se queja? No, 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 o Es sea, una queja. es una realidad, es una Ajá. realidad, o sea, como para qué vas a trabajar tanto, ¿no? O sea, está padre que trabajes tanto, pero fíjate para qué lo vas a hacer. A mí me suena queja. Que no. Bueno, en eso tienes razón. A veces desvivimos tanto del trabajo que no, pues no ponemos atención a esas pequeñas cosillas, a esas criaturitas que están a nuestro lado. Digo, yo no las tengo. Pero sí, sí te entiendo que a veces te desvives por tu trabajo para que al final, pues te despidan. Sí. Y tus hijos, pues ahí quedaron desbalagados los pobres. Pobrecitos. Pero íbamos a decir sobre nuestros primeros trabajos, Ah, sí, ya perdón. nos fuimos de la economía. Este, Ay, ya no hay agua en este vaso. ya no hay agua en ese vaso. Ahorita te servimos agua. Por favor, Jimena, sirve el agua. Este, ¿Y cuál fue tu primer trabajo formal? Mi primer trabajo formal, pues es que formal, pues solo cuando, digamos, es que no fue tan formal, solo fue Ajá. mi servicio social, pero me pagaban 1,000 pesos, en aquel entonces. Ay, 1,000 pesos. Sí, Ajá, por entregar mi reporte en el que decía todas las actividades que realizaba en mi servicio social. ajá. Yo lo considero un trabajo porque de todas formas pues te ponen a hacer actividades, ¿no? Y me aburría. Y me aburrí. Y aparte pues porque ahí es donde te das cuenta de esta parte que te digo, o sea, de que supuestamente tú escoges una carrera para Ajá. dedicarte a ella toda tu vida, pero ya cuando estás en el meollo del asunto y te das cuenta de qué onda con tu carrera es cuando dices, "Ugh". Como que pues no. Es que desde un principio debes de saber qué es lo que estás eligiendo. Es que sí Mm, lo sabes, pero piensas que, justamente también platicábamos de eso, o sea, de ajá. cuando tú piensas por qué eliges esa carrera y cuando te preguntan que por qué la eliges, tú te sientes súper saiyajin y dices, no, pues yo elegí la sociología porque quiero estudiar la sociedad, porque sé que la sociedad tiene muchas oportunidades para hacer un cambio. Pero conforme vas avanzando en tu carrera, te vas a dar cuenta de que no es tan sencillo Que no es tan sencillo. que la sociedad tenga un cambio, porque la sociedad es un, un ente muy extraño. Es que estás confundiendo un poquito las cosas. Pero bueno, eso te lo explico detrás de cámaras. Este. El chiste es que tú no vas a cambiar a la sociedad. No, pues, ¿quién dice que yo la voy a cambiar? No, todos tenemos que cambiarla. Ayudemos a Kevin a cambiar la Así sociedad. es. Todos somos Kevin. Así es. Este. We are Kevin. We are Kevin. Mira, aquí en México tenemos algo que sucede, que es como te digo, formamos profesionistas, formamos formamos maestros, formamos abogados, formamos bomberos, doctores, contadores, pero las instituciones no van como acorde a la actualidad. ¿Esto qué quiere decir? Todos esos conocimientos que se aplicaron, no sé, en un principio, ya no son los mismos. Por ejemplo, habíamos mencionado, no me acuerdo con quién, que ya los contadores, y
no es ofensa para los contadores, pero ya hay programas que ya te hacen todo ese cálculo de cuánto recibe, o sea, la labor de un contador. No me voy a poner a explicar qué hace un contador, ¿no? Pero ya hay programas que tienen esas funciones y ya como con el paso de los años, pues ya, pues la carrera de contaduría ya no tiene mucho sentido. Que todavía se sigue aplicando, está bien, pero sí hay ciertas carreras que con el paso de los años ya, pues ya han ido, quedado en el olvido. Que no significa También que no, que no estudien contaduría. la mejor opción, publicidad. Publicidad, ándale, por ejemplo, la publicidad, el marketing. En algún momento el marketing no tenía como tal un nombre, ni siquiera la publicidad, realmente solamente tú, pues ideabas un pues una frase o una canción para que pegara, pero como tal no era marketing. Ya con el paso de los años y cuando vinieron todas estas tecnologías digitales, ya fue cuando dijeron, ah, no, pues ya podemos ganar a la gente mediante los anuncios o los memes o los videos estos pequeños, mediante pues ahora sí que el marketing. Ya se le dio esa forma, ya se le dio ese nombre. Pero, pues sí, con el paso de los años, pues no hay plazas, no hay trabajos. Y entonces dices, es que tú estudias una carrera y al final pues no hay trabajo y te dedicas a otra cosa. Eso aquí en México. A lo mejor en otros países tal vez todavía existe esa parte de que encuentres un lugar, pero de igual forma, a veces pues no hay suficientes plazas para que un profesionista entre, porque igual va también arraigado el tiempo o la preparación que tienes, porque hay empresas que te piden cierta experiencia y tú dices, no, pues no la cumplo, acabo de salir. Ese es otro punto muy importante, ¿no? Ajá. ¿A qué se referirán con la experiencia? Porque obviamente si tú eres recién egresado, pues ¿cómo te piden esa experiencia si no la tienes? Y si no te permiten entrar a trabajar, pues menos vas a adquirir experiencia. Pues fíjate que yo durante el tiempo que no estuve estudiando, que fueron 2 años, pues ahí aprendí algunos nuevos conocimientos, de los cuales pues ahorita me están ayudando para poder producir el podcast y a lo mejor en algunos recursos, no sé, que te piden alguna exposición, algún video, pues ya los aplicas. Pero pues como vamos en esta carrera de, no, pues estudia, no, pues haz esto, no, pues haz el otro, pues no desarrollas esas habilidades que tú mencionas. Y creo que son muy pocos los que sí logran como dedicarse a lo que les gusta y encontrar trabajo. ¿No lo crees? Sí, sí, es muy difícil hoy en día poder dedicarte a hacer cosas que realmente quieres porque pues tienes que suplir necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, y otra cosa que también es muy cierta es que hoy en día pareciera que lo más importante es encontrar un trabajo en el que de verdad ganes la millonada para poder supuestamente ser feliz y estar bien, ¿no? Ya ves lo que decías, o sea, puedes estudiar contabilidad, derecho, una ingeniería, ser químico, farmacobiólogo, o sea, cualquier cosa que te deje una cantidad de dinero para que supuestamente vivas bien, ¿no? Pero si tú quieres una carrera como historiador, locutor, Sociólogo. sociólogo, pues bueno, Cineasta. siempre te dicen que te vas a morir de hambre, ¿no? Pero moriré de hambre feliz. Y es que sí, o sea, no sirve de nada que hagamos cosas que no nos gustan nada más para complacer a la gente. Una vez alguien decía, es que justamente de eso se trata el trabajo, de que te cueste trabajo. Y dices tú, pues Uy, yo, no, pues qué masoquista. sí, no, pues es que no, o sea, no creo que se trate de eso. Yo pienso que se trata de que lo que hagas lo disfrutes porque son 8 horas de tu vida las que estás pasando en una computadora, en una oficina o en donde sea que realices la actividad que estás haciendo, como para que las pases de mala gana, pues como que no tienen mucho sentido, ¿no? Ya está más, ¿no? Digo, aquí que hay algunas veces que ni las empresas te dan como, o te pagan las horas extra. Que te dicen, Ramírez, quédate otras 2 horas. ¿Me va a pagar las horas extras? No, pero te tienes que quedar y tú así de, chale, pues no tengo de otra. El informe tiene que estar para mañana. Entonces sí, pero pues ya son las 9 y mi camión se va a las 10. No me importa, terminar voy. Ah.
Sí, aquí hay Y muchas, pobre Ramírez, ¿no? pobre Ramírez, pues se queda ahí en la oficina y se tiene que dormir ahí. Y le tiene que decir a su mujer, no, pues me tengo que quedar aquí. ¿Y cómo sabes que es casado? Porque yo lo conozco. Ah, bueno. Yo soy Ramírez. Nah, es cierto. Yo soy Yo Ramírez. soy Ramírez. No, hace tiempo escuché el caso y eso también igual tiene que ver con el trabajo. Muchos de los trabajos están centralizados. O sea, realmente, si tú quieres, bueno, aquí en el caso de la Ciudad de México, muchas veces todos los que están trabajando y todos los que llenan el metro y el metrobús viven en el Estado de México, Sí, pero porque las empresas se centran en un solo lugar, en una urbe, y obligas a que tu trabajador tenga que venir hasta la ciudad, que dependiendo de dónde vengas, son 2 horas de tu vida, son 2 horas son 2 horas de venida y 2 horas de ida. fíjate que justamente buscando ahí en la web, Ajá, en la web, en la web. me encontré, bueno, no lo busqué en la web, ya me lo habían contado antes. Sí. Nada más que pues yo quise como que ahí aumentar un poquito el asunto, de que hay lugares en otros países donde tú trabajas cerca de tu casa. Ujú. Entonces, por ejemplo, sales a las 4 y de ella te vas a tu casa y pues eres libre toda la tarde. Pero justamente lo que tú dices, aquí en México sales a las 4 y te avientas 2 horas de camino, llegas a tu casa a las 6. Sí. Y la verdad no llegas con ganas de querer hacer tarea con los niños o que llegues con ganas de decir, ay, sí, vámonos a cenar. O sea, llegas con ganas de descansar, porque a veces es mucho más cansado lo que haces en el trayecto de tu casa que lo que haces en el trabajo. Sí, eso es algo muy grave, o sea, que todas las empresas se quieran centralizar en un lugar porque muchos de los patrones viven en la ciudad y entonces pues obligan al obrero a venir hasta acá para, pues no sé, cumplir ciertas horas y pues luego irse. Y luego con un salario que la verdad a veces no es el adecuado para esas cosas, ¿no? Porque bueno, tenemos que mencionar que a veces el pasaje está más caro que lo que ganas en una jornada laboral. Ajá. O la canasta básica va aumentando cada año y pues ya luego el sueldo no te alcanza. Y aunque aumenten la hora la hora, ¿cómo se llama? El Este, salario por hora. ajá, el salario por hora, pues no te alcanza. O sea que sí, digo, eso en el caso de los que pues a lo mejor no tienen mucha preparación. Digo, los que sí, pues también igual se enfrentan a este tipo de situaciones en las que pues luego no te pagan lo que es o luego te deben o se cometen algunas injusticias con tu trabajo. O sea, de por sí sí es medio, o sea, imagínense, es complicado encontrar trabajo y luego todavía es complicado el trato que tienes con el patrón porque a veces luego no te cumple. Y fíjate que te cuento que en algún momento a mí me tocó trabajar en una panadería. Saludos a Panes Lolita. Ajá, Panes Lolita. Entonces, Panes Lolita, lo que tenía es que vendía panes, Lolita. Panes Lolita vendía pan artesanal y pasteles y rebanadas de pastel y hacían café. Y bueno, en un momento de necesidad, fui y ya trabajé ahí como 3 días. 3 días nomás duré. Y no por el hecho de que, ay, no, pues qué débil, ¿no? Sino por el trato. O sea, el trato de verdad era horrible. Imagínense, tenía que yo que llegar a las 2 de la tarde y luego me ponían a hacer cosas que ni sabía. Imagínense, me pusieron a hacer conchas. Yo cuando en mi vida hice conchas. Me Hago dicen, orejas. oreja. Hago cubiletes. Me pusieron a hacer conchas y me dicen, ahí está la receta. Y yo así de, es que yo no tengo ningún conocimiento para hacer conchas. Y bueno, lo hice, lo intenté y me salieron unas conchas tipo gourmet. Y pues la chica dijo, no, pues las voy a vender en 10 pesos. Pues, Y, ¿qué conchas tenías que hacer? ¿Grandotas? ajá, o sea, tenían que salir conchas, pero mm, como, fíjate, yo me postulé como barista para hacer cafés. Pero me pusieron a hacer, pues me pusieron a hacer conchas. Así como de, bueno, lávate los trastes y te haces conchas. Ahí está la receta. Y yo así de, ¿qué? Y pues ahí me ves midiéndole a la levadura, a la masa, a la harina, a los huevos, al chocolate. Entonces, me salieron unas conchas, como te dije, gourmet. Y pues la chica dijo, no, pues esto no lo puedo vender, pues
pues ahí en la vitrina. Entonces me decía, pues póntelas a ofrecer, véndelas a 10 pesos. Y ya me las puse a vender, pero pues no salieron. O sea, realmente no salieron porque no estaban, no tenían ese aspecto que usted, como conocen las conchas. Que usted, amigo conchero. Ajá, a usted, amigo conchero o amiga conchera, conoce. Y no solo eso, sino también en algún momento del trabajo, pues hagan de cuenta, llegaba a las 2 de la tarde, hacía las actividades y la patrona y la ayudante se ponían a comer y luego venía la contadora a comer y a chismear, mientras que los ayudantes generales estábamos en friega. Imagínense. Y bueno, yo de donde venía, de una cafetería donde pese a que estaba comenzando, sí me dieron un chance o una hora de comer. Me dicen, bueno, come una hora. O si tienes ganas de ir al baño, ve al baño. Aquí no. Y entonces, hace tiempo, salí con una amiga y pasamos por ese lugar. ¿Y qué creen? Ya lo cerraron. No, Ah. seguían buscando un ayudante general. Por eso mismo. Yo le dije, ¿ves? O sea, por los tratos que tienen o por los tratos que hacen, siguen buscando personal porque la verdad nadie lo aguanta, o sea, nadie aguantaría. Y es algo que tristemente los patrones no se dan cuenta, que más allá de que le des ese trato o el respeto que se merece, pues sí tienes que ponerte del lado de, bueno, a ver, pues como tal tienes tú una hora de comida o tienes pues es, a pesar de que estés comenzando, pues tienes como esa ahorita. Digo, no sé cómo otros se manejen, pero pues sí tienes debes de tener ese chance, pues porque imagínense estar trabajando todo el día, pues no está tan padre. Y muchos dirán, pero pues tenías tiempo para comer. Sí, tenía tiempo para comer, pero aún así, pues te daba hambre en ese instante que estabas trabajando, pues eran 8 horas. Y luego aparte, pues estaba lejos del lugar. Entonces, pues nada más duré 3 días y me quebré y dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Ahí les dejo su changar. Me llevo mis conchas. Me llevo mis conchas que no se vendieron. Así que amigos conchólogos, ya saben, si ustedes saben hacer conchas, vayan a Pan Lolita y pidan trabajo ahí, por favor. Ajá, pidan trabajo y exígenle a la patrona que les dé esa hora de comida. Y no hagan conchas si no saben. Y luego, fíjate, aparte del despido que te dan, bueno, de que, pues, porque no funges o a veces luego, pues, no son buenos los tratos, se dio mucho el caso ahorita de la pandemia, que algunos negocios tuvieron que cerrar o, o fueron despedidos injustamente. Sí. Sí, Sí, hubo muchos despidos injustificados, hubo muchos negocios que cerraron y no es nada más por negligencia, sino porque la verdad lo de la pandemia hizo que muchas personas optaran por cerrar mejor sus negocios. sí. Digo, por ese lado se entiende, pero cuando una empresa pues sigue como funcionando y sigues viendo el flujo de dinero y que te digan, pues ya no vienes, nosotros te marcamos, pues tú dices, ¿ahora qué hago? Que igual fue mi caso. Fíjate que te cuento Que me corrieron. que me corrieron así de forma pasivamente. O sea, sí me pagaron mi último sueldo, pero así me dijeron, pues ¿sabes qué? Pues nosotros luego te marcamos, ¿va? Y yo así de, ok. Y ya pasaron 2 años. Y pasaron los años y ya no me volvieron a marcar hasta el momento en el que formalmente dijimos que nos íbamos, porque en aquel entonces pues era la productora donde nosotros hacíamos nuestros podcasts. Ahí estuve elaborando un rato y ya cuando dijimos, no, pues ya nos vamos, ya nos dicen, no, quédense, Regresa. regresa, a ti te vamos a dar un trabajo. Y yo así Les de, vamos a dar el horario estelar. les vamos a dar horario estelar. Pero pues ya era demasiado tarde. Pues sí, ya estábamos bien, ensimismados en esa idea de que comenzáramos de nuevo, ahora con nuestros recursos. Y así ha sido el trabajo que hemos formado. Y digo, estos ejemplos son como muy pasivos. Hay en otras situaciones donde pues sí es como muy, muy grave el asunto. Como
Como el despido masivo de la feria de Chapultepec. Hasta los delfines se quedaron sin trabajo. Así es, se quedaron sin trabajo después de ofrecer un espectáculo, de ofrecer atracciones mecánicas. Sí. Pues debido a esta negligencia que hubo de seguridad, pues falleció alguien y a partir de ahí pues hubo un despido masivo. Ahí había un amigo trabajando y creo que le tocó ver, o no sé, Era el de los hot dogs. era el de las hot dogs, a él le tocó ver esa parte. O no sé si fue ese día, pero sí hubo un despido masivo de personal después de ese incidente. Y bueno, el que habíamos mencionado de la pandemia. Pero, pues así es el trabajo y justamente el 1 de mayo se celebra debido a que durante esas fechas fue cuando se empezó a hacer todos estos movimientos de obreros en búsqueda de buenas prestaciones, ya que como lo mencionamos, en los primeros años del capitalismo pues sí había como mucha injusticia, ya que no solamente trabajaban los puros obreros, sino también trabajaban, bueno, los puros adultos, sino también trabajaban los niños. Entonces, imagínense, jornadas de 12 horas donde te pagaban bien poco, donde los niños pues eran maltratados o donde había abuso por parte de los patrones o hasta inclusive de los obreros, pues todo eso fue formándose, se crearon los sindicatos y, y, y se crearon pues leyes que protegieran al obrero y al patrón y de esa forma pues es lo que nosotros como obreros hemos recibido, o esa es la herencia que nos dejan aquellos hombres que buscaron mejores oportunidades para poder seguir laborando y que tuvieran pues esa pauta para descansar y que se les dieran mejor pago. Que cabe mencionar que los que más sufrían en aquel entonces eran los hombres, digo, las mujeres y los niños. Eran como la clase más explotada y los que menos recibían un ingreso o una buena retribución monetaria por las cosas que realizaban en las distintas fábricas o en los lugares donde desempeñaban su trabajo, a diferencia de los hombres. Si usted, y es una recomendación que se le doy, usted vea la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Ahí usted podrá ver cómo es cómo era la vida del obrero en aquel tiempo. Y pues la verdad está chusca. Está muy graciosa. La puede encontrar en YouTube. En YouTube está la película. Y pues de esa forma se ejemplifica toda esta parte de que el obrero pues tenía que trabajar, era despedido, pues no sabían qué hacer después de ser despedidos. Y pues es una sátira muy graciosa. Pero una realidad muy palpable. Así es. Y pues nada, se nos acabó el tiempo, Mitzi. ¿Cómo crees? Sí. Híjole. Todavía queda decir que desafortunadamente en estos tiempos muchos de los empleos a los que usted se podía dedicar están siendo reemplazados por las máquinas como en su tiempo lo fue la revolución industrial. Les dejo el dato, piense usted a qué se dedica y si una máquina lo va a sustituir, acabe primero con ella. Sí, vamos a hacer, ¿cómo se le llamó? Esa época El cartismo. No, el cartismo es cuando mandaban cartas. Por eso, fue por eso. No, pero había otro, que era como una manera de sabotear las máquinas. Tenía un nombre. ¿El cubismo? ¿El dadaísmo? No, ese es Estoy arte. diciendo corrientes. Esos son corrientes de arte. Bueno, Haga sí. quedar mal a la máquina. Sí, vamos a abolir a todas las empresas, porque fíjese que muchos de los ricos de hoy en día se aprovechan de la mano de obra de los obreros. Así. Y otros abusan de Alexa. Ajá, y otros abusan. Y Alexa como Mitzi. Hablamos del aparatito, ¿eh? No hablamos Sí, de una no. persona llamada Alexa. No, No se crea. Sí, no. Pero hoy vamos a... Gritar aleluya. No, vamos a boicotear FEMSA. Sí, claro que sí. No tomen coca. Bueno, sí, hay que plantearnos esta parte de a quién estamos haciendo rico y de todos estos productos que pues nos hacen daño. Esa es la reflexión que les dejamos. Entonces, pues por el momento los dejamos con este episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden que tenemos redes sociales. Aparecemos en Facebook como La Manzana Envenenada Podcast. En Instagram aparecemos como La Manzana-Envenenada 2113. Y en YouTube nos puede escuchar. Aparecemos en el canal de Decar Studios o si usted pone en su buscador, ponga La Manzana Envenenada Podcast y ahí encontrará todas las ligas. Recuerde que nos puede escuchar en Spotify
y en Apple Podcasts. Mitzi, ¿alguna última cosa que quieras agregar? Pues solo recordarles que si un día usted va a un lugar donde hay una máquina y una señorita, mejor compre con la señorita y ignore por completo a la máquina. Y pues solamente darles las gracias, recordarles que nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos más bien, ¿no? Sí, perdón, les escuchamos la siguiente semana. Y un saludo a las mamás eses, que ayer fue su día y que nadie se acordó. Sí, cierto. Bueno, pues un saludo, feliz Día de la Madre y vamos a darle en la Un madre. desmadre. Y vamos a darle en la madre a las empresas. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Listen.